La globalización es un proceso recurrente en diversas épocas. La mayoría de las consideraciones de los autores consideran que se trata de un fenómeno. Los expertos no se ponen de acuerdo cuál es el verdadero significado, ya que la visión varía. Los que para algunos puede ser positivo, para otros es negativo. Lo que sí se puede afirmar es que se trata de un fenómeno histórico. En ocasiones puede caracterizarse como un concepto utilizado de manera arbitraria y confusa. La globalización puede entenderse como una consecuencia del desarrollo industrial que han impulsado muchos países alrededor del mundo. Pero en términos generales, puede decirse que la globalización funciona en diferentes niveles en la sociedad. Una de ellas, y la más importante, es en el ámbito económico. Se manifiesta en la expansión capitalista, es decir, en las grandes empresas. La globalización presenta ciertas características como la tendencia a la apertura de los sistemas económicos nacionales y por lo tanto disminución o cese de políticas estatales, reguladoras y o proteccionistas. Es notorio el aumento del comercio internacional, es evidente la expansión de los mercados financieros, se da un incremento de la movilidad internacional de los factores de la producción, se le da mucho más prioridad a la innovación tecnológica, pero en contraparte, hay una aparición elevada de la tasa de desempleo. Hay un aumento de la interdependencia de los países en la economía que se hace más notable. Casi en automático se generan por lo menos tres motores de globalización, esto es, la liberación, desregularización y por supuesto la privatización. La palabra neoliberal ha sido usado frecuentemente en los últimos años y se ha puesto de moda en nuestro país. Pero no hay una idea clara de qué significa realmente el neoliberalismo. Simplemente se le pone el adjetivo neoliberal a todo lo que se considera despectivo para ciertos sectores sociales. Cuando se utiliza esta palabra, no hay un significado claro y como muchos vocablos se ha visto prostituido. El significado correcto del neoliberalismo se basa en la teoría económica clásica, según la cual los mercados son los elementos más importantes y apropiados para hacer eficiente a los recursos, por lo que se intenta reducir la injerencia de otras fuerzas en la economía. En otras palabras, y según el contexto socioeconómico de nuestro país, se refiere básicamente en que los gobiernos, que según se cree impiden que los mercados lleguen al equilibrio y estos dejen de tener injerencia. El gobierno en la economía se ve como un obstáculo para el desarrollo eficiente de esta. Por consiguiente, una persona neoliberal es alguien que sigue esta doctrina económica de una intervención estatal nula en la economía. Su connotación se ha convertido en negativa en un 100%. Nunca es usada en un contexto positivo. Por más que en los últimos gobiernos neoliberales hayan logrado un crecimiento económico estable, una economía más robusta y menos vulnerable, la palabra neoliberal no encuentra un significado contextual positivo. El neoliberalismo, en general, tiene las siguientes características. En primer lugar, busca romper las barreras proteccionistas de las economías nacionales para abrir las puertas del país a la inversión y a los productos extranjeros. Limitar el gasto social que el gobierno realiza en educación, vivienda, seguridad y atención médica entre las principales. Busca también frenar la intervención del Estado en la economía, esto es, que el gobierno se deshaga de las empresas bajo su control y las venda a la iniciativa privada sin regular las actividades económicas, dejándolas a la libre fuerza del mercado, así como a las leyes de la oferta y la demanda. Durante la década de 1970 inició una crisis en los países capitalistas. Para combatirla, Inglaterra y Estados Unidos aplicaron una economía conocida como modelo neoliberal durante la década de los 80. Con estos antecedentes, las condiciones estaban dadas para la entrada del neoliberalismo en México, y esto sucedió con el inicio del sexenio del presidente Miguel de la Madrid. Con esto estaba llegando a nuestro país el neoliberalismo. Al principio, muchos países del primer mundo tomaron este modelo, posteriormente las de desarrollo medio,
también se incorporaron, dando como uno de sus principales resultados la globalización, que es un proceso mundial impulsado por el crecimiento acelerado de la tecnología y cuyo interés principal es eliminar las barreras comerciales y financieras entre los países, aunque al mismo tiempo implica tener una política más homogénea en la ideología y en la cultura de las naciones. Las relaciones que tienen los países en este fenómeno son diferentes de acuerdo con su situación de desarrollo. Los más desarrollados han obtenido muchos más beneficios de la globalización que los países con poco desarrollo, para lo que han sido impulsores y promotores del mismo. Las relaciones que tienen los países con este fenómeno son diferentes de acuerdo con su situación de desarrollo. Los más desarrollados han obtenido muchos más beneficios de la globalización que los países con poco desarrollo, para los que han sido impulsores y promotores del mismo. La influencia que tiene ambos fenómenos en el entorno de la economía de nuestro país y en la sociedad en sí, como ya se ha explicado, se considera que mientras el neoliberalismo es una política pública en materia económica que consiste en hacer a un lado al Estado, con énfasis tecnocráticos y macroeconómicos para garantizar, según la teoría, el equilibrio institucional y el crecimiento económico de un país, privatizando todo lo que está a su alcance. La globalización es el resultado precisamente de estas políticas, al permitir que se abran las fronteras y dejar que los capitalistas intervengan en otros mercados sin restricciones arancelarias o de cualquier otra índole. En otras palabras, el neoliberalismo está provocando la unidad económica que se traduce en globalización. Esto se ve aplicado en nuestro entorno, ya que camines por donde camines, siempre te encontrarás con marcas que antes no existían. Hoy en día, en cualquier sector de la sociedad encontramos tiendas departamentales donde podemos encontrar una infinidad de marcas y productos, tanto para el ámbito personal como el ámbito alimenticio, en las tecnologías, llegando hasta el sector de las comunicaciones y el transporte automotriz. Reiterando esto, en nuestro país podemos encontrar de todo tipo de marcas y productos. Esto influye y se traduce tremendamente en otro fenómeno que es el consumismo. El neoliberalismo dio entrada a la globalización y al consumismo, dando como resultado el endeudamiento en el ámbito personal y familiar. Es verdad que hay un cierto beneficio, el cual es que en México se tiene acceso a casi todos los productos que existen a nivel mundial, pero también es cierto que se han dejado de consumir los productos que se producen internamente en nuestro país.